Y hoy en Gente de Mente, nuestro tema es las heridas emocionales de la infancia. Y quiero, primero que todo, generarles una sensibilidad inicial antes de iniciar el tema. Quiero que cada una de las personas que está conectada con nosotros, que nos está viendo en este momento, se intenten remontar ir hacia el pasado. Vayan a su etapa de niños, a su etapa antes de la pubertad y empiecen a pensar un poco qué de esto que estoy hablando puede haber sucedido o qué no. Y a aquellos que ocupan hoy la posición de padres, quiero que sean muy agudos y que tengan una gran humildad para recibir algunas orientaciones que hoy les espero dar durante esta sección. Las heridas emocionales que se desarrollan en la infancia ocurren porque los seres humanos aprendemos a interpretar el mundo de una forma muy diferente de acuerdo a cada etapa en la que nos encontremos en la vida. En neurociencia se habla que mi cerebro genera ciertas conexiones emocionales y esto se traduce en ciertas interpretaciones de la realidad a partir de lo que aprendo. Por lo tanto, si un niño aprende a vivir las emociones de una forma, a percibir como bueno o malo, dependiendo del ambiente en el cual está o en el contexto en el cual se desarrolla, esa va a ser la interpretación que va a prevalecer hacia el futuro en una etapa adulta. Entonces, si empiezan a interpretar desde niños de una forma errónea, con algo que en psicología le llamamos a veces distorsiones, creencias o pensamientos irracionales, pues van a interpretar el mundo desde su verdad y su verdad será un mundo irracional. Las experiencias que se viven en la infancia definitivamente nos marcan y no podemos hablar que para que nos marque una experiencia de la infancia tiene que ser un hecho traumático, exagerado, severo, grave o que implique grandes pérdidas. A veces simplemente un desplante. A veces cuando el niño está pidiendo tu atención y tú no se la das porque estás ocupado, ocupada y le dices, papito, ahora estoy ocupado, ahorita no me molestes. A veces frases tan simples como esas pueden generar en el niño algún sentimiento, alguna sensación de rechazo e incluso de abandono. Las dos heridas que vamos a hablar hoy son las del rechazo y las del abandono. ¿Por qué surgen estas heridas? Por la comprensión que tiene el niño. Yo no le puedo pedir a un niño de 3 años, de 4 años, que interprete lo que yo interpreto como adulto. Yo no puedo exigirle a ellos ese mismo nivel de comprensión. A veces los adultos se sienten incomprendidos por sus hijos, pero pues ese no es nuestro rol. Nosotros lo que necesitamos es hacer sentir a los niños que son comprendidos. No importa si nosotros no lo sentimos de parte de ellos. Estas heridas realmente se convierten en algo traumático, generan tristeza en los ojos de los chicos, generan sufrimiento, generan sensaciones de soledad. Hay 5 heridas, pero como les dije, hoy vamos a hablar solo de 2. La primera, la herida del abandono. Piensen ustedes de adulto si les ha costado que les abandonen, si les ha costado que alguna pareja los deje alguna vez, si les ha costado que sus padres mueran. Claro que nos ha costado, a todos nos genera algún tipo y alguna carga de dolor y cada uno de estos sucesos tienen alguna dimensión en la vida y en la esfera y en la dimensión del sufrimiento, de acuerdo a cada uno. ¿Cómo se genera una herida de abandono? Una herida de abandono se genera en un niño cuando él se siente abandonado, así, aunque suene chistoso. ¿Y cuándo se siente un niño abandonado? Pues cuando él lo percibe de esa forma. Si un niño, por ejemplo, estás enseñándole a cómo dormir, a estar en su casa y lo llevas a la cama, crees que ya se durmió, te saliste de la habitación, le apagaste todo y el niño no había alcanzado todavía el sueño profundo y se despierta y en ese momento eso puede generarle una sensación de abandono. El niño cuando está jugando, miremos este niño que está en la pantalla, un niño que se siente como perdido, como que mira para un lado, mira para el otro, está como comprendiendo la situación. Cuando los niños juegan, cuando los niños pequeñitos juegan con los hermanos más grandes tienden a aprovecharse mucho de la ingenuidad y la poca experiencia de los chiquitines.
Entonces juegan a la gallina ciega y cuando están jugando a la gallina ciega de pronto lo dejan solo y se pierden y les parece que es muy chistoso, pero en ese momento este niño podría estar elaborando en su mente, en su emoción, algún sentimiento de abandono. Este sentimiento de abandono que el niño desarrolla puede ser como una semillita, puede ser algo muy pequeño, pero esa falta de afecto y falta de compañía que la llegó a sentir por algún momento, incluso la falta de protección, el niño que en el video se cae, entonces el hecho de no sentir que había alguien al lado para sostenerle su mano, le puede hacer sentir en algún grado el abandono. No, cuando estas personas han sufrido y guardan esta herida durante su vida y luego se vuelven adultos, puede representarse en adultos que tienen grandes carencias afectivas, sobre todo en lo que tiene que ver con la dependencia emocional. Una persona que fue abandonada puede tomar dos caminos. Y digo fue abandonada en el sentido que les digo, la interpretación de cada uno. Puede tener dos caminos. Uno, entonces voy a tenerle miedo al abandono en todo momento y como le tengo miedo al abandono, me apego emocionalmente a todo lo que se me cruza. Me apego desde un objeto hasta las personas. Cuando me apego a las personas, es una persona que va a sufrir y va a sufrir soledad y si no tiene a la persona que quiere al lado y si no esa persona no le contesta el WhatsApp en tiempo real y si esa persona no está cada vez que su emoción lo necesita y no gira alrededor de su emoción, en ese momento va a sentir abandono y entonces va a sufrir y va a sufrir por un gran apego emocional, va a ser capaz de llegar a tolerar hasta lo que no se debe tolerar, como por ejemplo el maltrato de una pareja, solo por el hecho de no sentir esa sensación de ser abandonado, por no ser abandonado. Son personas que saben lo que está sucediendo, que saben el maltrato que están recibiendo y aún así prefieren tener a la persona al lado por no ser abandonados. Y esto viene desde la niñez. ¿Cómo se sana esta herida de abandono? Se sana trabajándole el miedo a la soledad, pero si la puedo prevenir desde la niñez es mejor. Ya trabajar el miedo a la soledad en una persona adulta que sufre por las rupturas continuas y por las separaciones continuas y que tiene ese gran apego emocional va a ser un poquito más complicado. La forma de evitar el abandono es compartir mucho tiempo con los niños, no dejarlos solos. Cuando un niño está en cualquier sitio de recreo, un parque o está jugando con amigos, el padre tiene que ser un padre 360 grados acá, tiene que coger todo su campo visual y tiene que estar en la jugada de cada momento, de cada caída, porque cuando el niño se cae, lo primero que hace es ir buscando la mirada de su padre o de su madre. Esa es una primera herida, pero además yo les decía que en esa herida del abandono o me vuelvo apegado emocional o también me puedo convertir en un maltratador, porque la persona prefiere maltratar a alguien, ser agresivo con alguien, ser frío con una persona para que esa persona sea la que me abandone, a la que yo abandone, la que yo deje, la que yo maltrate y no sentir yo el abandono, sino ser yo el abandonador. Entonces miren que tienen dos polos, no siempre van en la misma dirección y eso depende de la susceptibilidad de cada uno. El segundo abandono es el abandono del rechazo y es ese miedo al rechazo, que es una herida muy profunda. Cuando yo como niño llegué a sentir el rechazo de mis padres, eso se ha clavado aquí en lo más profundo de mi ser. Sentir la herida del rechazo se puede generar solo por simplemente no prestarle atención a un niño en su momento. El niño tenía ganas de ir al baño, no lo dejaron salir al baño, lo marginaron, lo controlaron y puede sentir rechazo en ese momento. El niño puede recibir la burla incluso de los padres en algún momento. El niño que le gusta cantar, tiene una voz bonita y lo ponen a cantar y entonces el hermano mayor le da por burlarse y por ridiculizar y lo margina. En ese momento puede sentir rechazo. Cuando yo le genero rechazo a alguien y no lo llevemos solo al plano infantil, sino al plano adulto, cuando yo le hago sentir a alguien rechazo, en esa persona se siembra una semilla y es la semilla del autodesprecio. Grábense bien esa palabra. No hay nada peor en la emoción de los seres humanos que sentirnos despreciados.
y peor si yo mismo me desprecio. Entonces, si yo veo que las demás personas me rechazan, que los niños me rechazan, que los adultos me rechazan, en ese momento yo mismo me empiezo a rechazar porque asumo la conducta que ellos y el contexto está generando contra mí. Sienten que no son dignos de amar, que no son dignos de ser amados. Es una persona que es susceptible a las críticas de una forma impresionante, que espera la adulación, pero que la crítica le destruye. La herida del rechazo se valora y se reconoce en la medida en que uno va reconociendo las inseguridades como seres adultos. ¿Cómo se previene esta herida? Tratando a los niños con respeto. Cuando el niño me llame la atención, tengo que darle la atención y no puedo rechazarlo ni menospreciar su emoción del momento. Miren que solo hemos andado en dos heridas, rechazo y abandono. Y son dos heridas que uno en la consulta de psicología encuentra cuando la persona es adulta. Cuando alguien viene y me dice, como el tema del día de hoy con el WhatsApp, ¿no? Mire, y nos dice, es que no me leyó, es que me dejó en visto. Empiezan a sentir rechazo, porque sienten un apego. ¿Por qué sienten el rechazo? Porque tienen que tener la comunicación directa y constante en todo momento con la otra persona con la cual ha establecido un vínculo emocional. Entonces, miren cómo hilando fino, cualquier comportamiento de la niñez empieza a representarse en los actos, en los síntomas y en los trastornos mentales de los adultos. Yo quiero sumar a mis compañeros. Yo sé que no solo, yo les digo a todos y les digo a ustedes televidentes, aunque ustedes no sean padres, nuestro comportamiento como adultos en los círculos sociales deberían tener una connotación de padres, porque al final somos los adultos y debemos tratar de velar por los chicos. Si estos chicos en un medio social, en una familia, están buscando atención y hay un adulto que le preste atención y no le rechace y no le abandone, tal vez estas heridas les ayudamos a los papás a que no se consoliden. Pero en la vida real hoy, de adultos, muchas personas llegan sufriendo por esas heridas de la infancia. Vamos a prevenirlas. Si no las podemos prevenir porque ocurrieron y no podemos hacer nada, ¿cómo las vamos a sanar y cómo las vamos a valorar de adultos? Compañeros, los invito a que me acompañen. Yo no sé, a mí cuando estábamos hablando del tema, Sofi dijo en la introducción que quería hablar algo con respecto al tema. Te doy la palabra, mi Sofi. Muchísimas gracias, claro que sí. Yo tengo muchas preguntas, de hecho son varias respecto a este tema que estamos hablando de las heridas de la infancia, pero antes de preguntarle creo que también hay un mensaje muy bonito que le debemos dar a los padres y que uno como adulto, pues viéndolo en perspectiva ya puede hacer esa reflexión, y es que muchas veces nuestros padres en realidad no generan o no causan estas heridas de manera consciente, así que si usted es televidente, está conectado con nosotros, nos está escuchando en este momento, siento yo, doctor Martín, que una invitación bonita con respecto a este tema sería ser bondadoso y compasivo con nuestros padres, ¿verdad? Muchas veces siento que ellos toman decisiones con el contexto que tienen en el momento y no se fijan de que esos daños pues pueden generar este tipo de traumas en la infancia, en los niños, en sus hijos. Entonces, bueno, esa es como la invitación, que seamos bondadosos con nuestros padres si identificamos que tenemos algún tipo de herida de la infancia. Por otra parte, doctor Martín, la duda que tengo es cómo podemos de pronto suavizar el trauma o el impacto en los niños luego que causamos esta herida. Es decir, usted hablaba del abandono, hablaba del rechazo, y supongamos que un padre no le prestó atención a su hijo, estaba muy ocupado, le contestó mal, de pronto le causó gracia alguna cualidad o talento que el niño tenía y se rió en el momento. ¿Cómo luego se pueden sanar o se puede de pronto amortiguar un poco ese tipo de abandonos o de rechazos por parte de los padres con sus hijos? El mensaje que has dado es súper lindo, o sea, es verdad. Hoy, aunque tengamos heridas de adultos que se generaron en la infancia, debemos ser compasivos con los padres porque cada uno nos ha dado de lo que la ciencia incluso ha aportado. En esa época tal vez no se hablaba de esos temas, hoy ya lo sabemos y a todos nuestros padres les decimos tranquilos. Pero como ya hay información, ahora estamos compartiendo esto, entonces tú me dices cómo poder aliviar este tipo de sentimientos. Con los chicos, cuando están en etapa joven, digamos que un adolescente, es importante indagar con ellos. Ellos son a veces impenetrables cuando llegan a la consulta, a veces no quieren decir nada y no cuentan nada.
Entonces hay unas estrategias que se utilizan para que ellos vayan fluyendo, pero a veces sin que ellos hablen, uno detecta ciertos comportamientos que nos hablan de rechazo o nos hablan de abandono. Con ellos no me puedo sentar yo como profesional a hablar de la aceptación, pero sí puedo empezar a trabajar algunos campos que se desarrollaron o heridas adicionales, como se le llaman comorbilidades. Entonces, se ocurrió el abandono, pero ocurrió otras heridas al lado. Entonces ocurrió una herida del miedo, entonces se profundizaron miedos, se profundizó el tema de la vergüenza o se incentivaron aspectos del comportamiento como la violencia o la agresividad. Entonces debo irme con estos chicos, con el grupo terapéutico o con la persona a trabajarlos y luego debo paralelamente trabajar el sistema familiar. Entonces hay comportamientos que definitivamente no pueden seguir en el tiempo. Por ejemplo, los regaños. Yo he visto muchos chicos que se quejan y sufren por un regaño y a veces dicen, es que mi padre me regaña, y al regaño le dan una connotación de un gran sufrimiento y no podemos subvalorar este sufrimiento. Entonces podemos, en ese caso de un niño que sufre por los regaños permanentes, podemos trabajar otro lenguaje, otra comunicación, los acuerdos. Entonces con los chicos se empiezan a trabajar acuerdos, se empiezan a tener en cuenta como que su valor, como su valoración de los hechos es importante y se tiene en cuenta, y se le empieza a dar como que ven, entonces sea un poquito más adulto y lo pongo como al nivel de adulto para generar acuerdos y ellos se sienten un poquito más reconocidos, aceptados, tenidos en cuenta, y empieza uno a aliviar. Cuando llega la persona ya adulta, ya una persona ya de 50 años que todavía no ha sanado una herida de abandono, en ese momento nos toca trabajar con diferentes tipos de psicoterapias, y dentro de ello el primer paso es aceptar. Yo no puedo trabajarle a alguien una herida de abandono que no la ha reconocido. Entonces esa persona tiene que llegar a sentir que sí ocurrió algo, que sí eso le ha generado ciertos comportamientos. Una vez los acepta, el terreno está totalmente abonado para sembrar una nueva semilla que sea de autovalor y no de autodesprecio como se ocurrió en la infancia. Marcelo, te doy la palabra, dime. Doc, primero que todo, pues, de nuevo, felices mañanas, eje para vos. Vos sabes que siempre te voy a mandar un abrazo fuerte, que ya en este icono lo vamos a dar. Yo tengo ahí un tema que me ronda en la cabeza, no solo hoy, sino que viene rondándome desde hace mucho tiempo. Es que, a ver, no hay que poner en duda que la fortaleza mental y emocional de las personas es completamente distinta, dependiendo pues de su personalidad y de cómo se ha desarrollado. Eso no lo pongo en duda. Pero yo quiero unirme un poco a lo que decía Sofía, diciendo, por ejemplo, a mí me castigaron y me dieron pelas. Yo nunca me sentí ni violentado ni maltratado. Mis papás entraron a corregirme, porque además, todo hay que decirlo, les di mucha guerra, y hoy en día se los agradezco. Hoy en día, a la edad que tengo, que son 44 años, se lo agradezco. Pero aquí es donde yo empiezo a dudar unas cosas, es cuando yo estaba en mi adolescencia, que me sentía el rey del mundo, porque además los amigos y la fiesta, y yo no se siente el rey del mundo, y entonces, claro, es que mi papá me coarta, mi mamá me coarta, es que me regañan por todo. Ahí es donde digo yo, ¿cómo puede hacer el papá o la mamá para entender que no tiene que llegar al grado de violencia y maltrato, pero que sí debe corregir a tiempo? Yo siento que una pela bien dada a tiempo, una palmada bien dada a tiempo, un correazo bien dado a tiempo, son perfectos. Pero los papás, ¿cómo hacen para entender esa dinámica del adolescente? Además, porque ahora estamos con una protección de ley que no se le puede pegar al adolescente, y ellos saben eso y se apropian y aprovechan eso para hacer de las suyas. Entonces, ¿cómo hacen los papás para poder entrar en la dinámica del adolescente? Meterse en esa cabeza del adolescente para poder, y del niño, para no llevarle a esos traumas cuando estén grandes. Mira, hoy día definitivamente lo único que hace que un padre se comprometa a aprender nuevas dinámicas, lo único pues es el amor por sus hijos. Entonces, recuerden que no todos los hijos se forman producto del amor, que algunos aparecen por otro tipo de condiciones, por otro tipo de contextos, pero cuando vemos a padres, por ejemplo, aquellos que trabajan, que han tenido problemas de infertilidad,
y que han tenido que cruzar procesos largos de tratamientos y al final logran tener ese sueño que es su hijo y lo ven siempre con amor, lo tratan con amor, lo van a regañar con amor, hicieron escuela de padres, revisaron internet, fueron a los pediatras, hicieron una cantidad de preparación para no ser nocivos para sus hijos. Algunos padres llegan a cometer algunos errores por ingenuidad, por falta de conocimiento, por inexperiencia, porque era la época. En la época también podemos ver otro fenómeno paralelo y es que parecería que cada generación viene con un chip totalmente diferente. Son cosas que de pronto científicamente uno no las puede decir, ¿no? Porque yo tengo que hablar de las teorías, pero sí nos damos cuenta que hay chips diferentes. El chip nuestro, yo soy de tu generación, la de la chancla o cosas así. Entonces, en esa generación, ese tipo de cosas tal vez no nos generaron alguna, no sé, algún síntoma mental o alguna carencia afectiva importante. En esa época creo que estábamos hechos de otra madera, pero hoy día estamos hablando de generaciones frágiles, ¿no? Estamos hablando de que la nueva generación es frágil y es frágil producto de que ya no es solo los papás con los hijos y los tíos, sino que es que nuestros niños tienen contacto con otros niños, con otros mundos, con otros países, en otros contextos. Por lo tanto, han aprendido qué es susceptibilidad, así como han aprendido su forma de ser fuertes. Entonces, ¿qué es mi recomendación para los padres? Siempre el mayor amor es el que nos hace tratar de hacer lo mejor por el otro. Entonces hay que buscar siempre preparación, formación, cómo lo hago. Y Marcelo, está comprobado que el no uso de la chancla puede tener buenos resultados como el uso de la chancla en el momento. O sea, no es necesario. Es que a veces también los padres se salen de sus casillas, sus emociones no están controladas, también tienen heridas de la infancia que no han sanado y no han tenido la oportunidad de hacerlo. Por eso tenemos que ser tan como considerados y compasivos en el manejo que le damos a estos círculos. Mi Sofi, dime. Sí, estoy que me hablo, doctor Martín, muchísimas gracias. Es que respecto, por ejemplo, al que preguntaba Marcelo, pues yo sé que yo soy la más joven del grupo, pues yo tengo 22 años, de pronto yo soy de estas nuevas generaciones. Pero, por ejemplo, mis papás son dos personas chapadas a la antigua, si así lo queremos decir, y a mí sí me corrigieron y de hecho a mí sí me pegaron en algún momento. Lo que pasa es que nunca trascendió al punto de dejar una marca, de sangrar, de arrojarme un objeto, ¿cierto? Que eso me parece importante, pues, resaltarlo. Pero algo, Marce, que siempre hacían conmigo mis papás, y yo te lo quería comentar, y es un motivo por el cual, digamos, que yo nunca quedé traumada por los regaños que me hacían, es que siempre me explicaban de pronto por qué me estaban corrigiendo en ese instante. O sea, siempre había un proceso, digamos, de diálogo antes de que me dieran de pronto el chanclazo. Es como, te vamos a regañar porque hiciste esto, y está mal en esto, y luego tome su castigo. Entonces, no sé, yo siento que son también las formas en las que se corrigen a los niños y sobre todo el grado de pronto de fuerza que se le imprima a ese castigo. Como te digo, por ejemplo, Marce, a mí nunca me dejaron una marca, un moretón, pues no sé, nunca fue algo que agrediera realmente contra mi bienestar como tal físico, yo considero que no. Y pienso que ese es como el secreto, doctor Martín, también, dígame si me equivoco, de que cuando crecemos, pues no crezcamos con estas sensaciones o con estos traumas de es que me pegaban cuando estaba chiquita o me corregían, porque yo siento que, como lo dice Marcelo, es muy importante una corrección cuando es con motivo y cuando se hace a tiempo, doctor Martín. Sí, mientras tanto, mientras que haya información, por ejemplo, mientras que haya acuerdo, mientras que haya una explicación, mientras que haya incluso el antecedente de que el padre le diga, mi amor, mira, no hagas estas cosas, y de pronto, y que haya autocontrol, porque yo puedo hacer, papi, no, una cosa así controlada, pero ya no un desbordarse en agresividad, y mientras el contexto no le haya enseñado agresividad al niño, lo puede percibir de una forma sana. Pero cuando el contexto es agresivo, los tíos, los otros, las reuniones familiares son agresivas y cosas así, el lenguaje es agresivo, puede generar algún tipo de herida emocional, algún tipo de miedo, algún tipo de bloqueo que para su edad adulta lo puede convertir en el agresor o lo puede convertir en aquella víctima de todos los agresores.
Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Cada caso es diferente. Carlos, voy a darte la palabra a ti por lo que había levantado la mano y luego Marcelo, ¿vale? Doc, bienvenido. Qué rico saludarte, hombre. Sí, mira, hay algo que me surge con todo esto y es que, bueno, podemos hablar de los traumas que tenemos de la infancia. Obviamente yo también tengo, en algún momento los identifiqué, creo que los sané y los superé, pero a mí lo que me preocupa hoy más bien es cómo identificar que estoy generando un trauma en mi hija y cómo evitarlo. Sí, más que cómo aliviarlo, como lo preguntaba ahorita Sofi, después de que genera un trauma, cómo aliviarlo. No, cómo evitarlo, porque también entiendo que hay momentos donde hay que hacer como esos cortes generacionales. Vamos heredando de nuestros padres y ellos a su vez de los abuelos y todo, una cantidad de vicios y de manías y de cosas que nos terminan afectando. Pero ¿cómo hacemos para generar ese corte generacional, valga la redundancia, y cómo evitar, yo en mi caso personal, cómo evitar generarle un trauma a mi hija? Sí, el primer paso es que ya lo tienes en cuenta, ¿no? Cualquier padre que ya se preocupa por no generarle trauma dio un gran paso. El segundo paso, dependiendo de la etapa del ciclo vital, así como tú lo dices, los lenguajes cambian. Entonces, en la primera parte de su vida, el niño, por ejemplo, que aún no puede discutir conmigo de un tema, que todavía toma tetero, que está en su cuna, este niño, ¿cómo valora mi presencia? Cuando yo no lo dejo solo porque está orinado y está llorando, cuando yo no lo dejo solo porque tiene hambre, cuando yo no le doy estos espacios largos de tiempo entre su necesidad y suplirle su necesidad desde el punto de vista básico, en este caso comer, cambiar, abrazar, acariciar, acompañar a dormir o cosas así. Luego, cuando va empezando a tener su uso de razón durante el juego, el niño va a valorar muchísimo y se puede prevenir heridas manteniendo la supervisión del chico durante el juego, sabiendo que si se cae el niño siente que su padre corrió a levantarle, no se va a sentir abandonado, sabe que hay alguien ahí pendiente, hay un adulto pendiente, no necesariamente los padres, sino todo el círculo familiar que le rodea, el grupo de adultos que le rodea. Y en cada etapa, cuando yo veo que mi niño ya entró en una fase donde empieza a todo a someterlo a las peleas con los chicos es dame un argumento, no reciben el no, dame un argumento, es que me dijiste no, pero no me explicaste por qué. Entonces en ese momento uno dice, aquí empezó otra etapa de la comunicación, aquí empiezo a hablar, no puedo decirle simplemente no, no puedo quitarle algo simplemente, sino que ahora tengo que hacerle toda una explicación de manera que él lo perciba como la preocupación, como la permanencia, como la supervisión y pueda seguir ahondando en su propio desarrollo. Y así mismo en cada una de las etapas, cuando el niño ya fue mayor de edad, ya debe irse de la casa, debe buscar un proyecto, debe tratar de ser productivo, cosas, el lenguaje de la adolescencia va a cambiar otra vez completamente. Entonces, mientras uno tenga conciencia que el lenguaje cambia y que todo es transicional, uno también va a cambiar su forma de hacerle sentir al niño protegido. El abandono se siente cuando el niño tenía hambre y los papás no llegaron a casa a tiempo para comer, sí, en cierta etapa se siente abandonado. El rechazo se siente cuando el niño el papá está feliz hablando por el celular, bla, 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 en la casa, y de pronto el niño viene, papi, mira lo que hice, y le empieza a mostrar un dibujo, y el padre en ese momento no bloquea su llamada para decir, espérate, mi amor, te quedó divina, ¿verdad? Porque pues, el padre tiene más importancia en la llamada que está en ese momento que en el niño. Y es en ese momento donde de una forma muy sutil, casi imperceptible, se pueden generar heridas pequeñas que se guardan como errores, archivos de error dentro de su sistema y que luego en la edad adulta, cuando esté con su pareja y su pareja mira el celular y él le quiere mostrar que algo a su pareja y va a sentir en ese momento que lo están abandonando, que lo despreciaron y se generan esos problemas, ¿no? Entonces es como ser muy sutil, muy agudo y sobre todo muy amoroso. El padre amoroso aprende y se forma para llevar a su niño a una buena salud mental. Marcelo. Bueno, primero que todo quiero dejar clarísimo que no estoy de acuerdo con el maltrato, no solo de sus hijos, sino de ninguna persona en general. Pero a mí me preocupa mucho porque, Doc, usted mismo lo decía hace un momentico, estamos viviendo una generación de cristal. Es decir, todo los afecta, todo es malo, todo me va a hacer daño, pero yo siento que es más que ellos están aprovechando las circunstancias que la sociedad les está dando. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido de que los roles existen
por y para algo. Y que por más que queramos como hijos, tenemos que entender que nuestros padres son nuestros padres y ese es su rol. No puede haber maltrato, pero sí tiene que haber ese momento justo de corrección y de esa guía. Entonces, yo lo que quiero más que preguntarle, Doc, es decirle a los televidentes, primero, no hay maltrato, pero yo sí siento, Doc, que tenemos que entender los roles, y es más, ni siquiera a nivel familiar, a nivel empresarial. El rol existe y si no existieran los roles, este mundo sería un caos. Entonces yo soy un convencido de que si los niños, los jóvenes y los adolescentes no entienden los roles como hijos, quieren estar siempre al mismo nivel del padre o por encima del padre, y eso a mí me parece un error gravísimo. No sé, Doc, si yo esté o no en lo cierto o cómo funciona el tema de los roles a nivel infantil. Pero para mí sí es clave entender los roles y más en una familia, porque si no esto sería un caos completo en la sociedad. Claro que sí, Marce, tienes toda la razón, así es. Los roles deben diferenciarse muy bien, pero los roles no se diferencian solamente con agresión o con posturas impenetrables. Simplemente desde niños se les muestra quién tiene el rol de autoridad y cómo esa autoridad cada uno desde niño la va ganando a medida que va evolucionando, madurando, conociendo, aprendiendo y convirtiéndose en un ser completo. La generación de hoy es una generación que le llamamos de cristal porque es muy sensible a todo, pero así como es sensible a todo, también es muy intelectual. Entonces uno tiene que ser como muy inteligente y saber y mirar a cada uno por independiente. ¿Qué es lo que le falta? ¿Dónde están los límites del respeto que se están perdiendo aquí? ¿Cómo se los voy a enseñar? ¿Cómo hacer acuerdos para que entre todos podemos ser diferentes, podemos ser superiores en cierta forma dentro del rol familiar, pero también podemos ser iguales conservando cada uno sus competencias? Entonces, así como en una empresa que tú lo tocaste, Marcelo, uno podría decir, es que mira, si yo determino muy bien el rol de cada uno dentro de la familia y lo aclaro, no lo dejo de forma tácita para que cada niño lo interprete como quiera. Entonces, los permisos para salir a bailar los da la mamá. Los permisos para hacer alguna inversión o comprar algo adicional lo da el papá. Y si nos diferenciamos en todos los roles, a ellos les va a quedar muy claro y no van a dejar como al azar su propio desarrollo emocional, con quién se conecta, a quién le piden, a quién le recibe el sí, a quién le recibe el no, a quién le argumenta el no, cosas como esas. Pero bueno, estamos en ese trabajo y espero que ustedes, padres allá en casa, hayan entendido un poquito de cómo se pueden causar heridas y poder ser un poquito más, ¿cómo se llama eso? Tener tacto a la hora de educar a los hijos sin dejar de educarlos, porque no se trata de dejarlos hacer lo que sea, sino educarlos, pero con conciencia de lo que puede ocurrir si a mí se me va la mano o si yo pierdo supervisión de ellos. Este ha sido el tema del día, lo vamos a continuar el miércoles con otras 3 heridas que son súper importantes. Esta es la de la traición, que me parece muy clave hablarla. Así que nos veremos en la próxima sección de Gente de Mente. Aquí nos construimos entre todos. Y esto fue por hoy. Marcelo, ayúdame. Gente de mente.